Colusión ocurre cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo para fijar precios de sus productos o compartir mercados. Muchos y muchas probablemente conocen casos emblemáticos en Chile como colusión de papel higiénico o colusión de farmacias. En este artículo recién publicado en Journal of Competition Law and Economics, explorando las actitudes de los chilenos y las chilenas hacia la colusión. La encuesta fue administrada a casi 2.000 adultos y de modalidad online. Y en la encuesta hicimos una serie de preguntas explorando el grado de conocimiento que tienen las personas que viven en Chile sobre la colusión y sus actitudes hacia esa conducta. Y los resultados son interesantes porque muestran un alto grado de conocimiento y comprensión del tema por parte de los encuestados. Por ejemplo, cuando preguntamos a las personas cómo las empresas deben determinar sus precios, más del 90% nos dijeron que las empresas deben determinar sus precios independientemente de otras empresas y no colaborando con ellas. También se mostró un alto conocimiento de las posibles consecuencias o los efectos de la colusión para los consumidores. Por ejemplo, presentamos una situación hipotética a los encuestados. 3 tiendas en tu barrio se ponen de acuerdo sobre sus precios y eso es bueno o malo según usted. Y más de 80%, casi 90%, dijeron que eso podría resultar en un aumento en los precios de los productos. Así que la gente también entiende las consecuencias que la colusión puede tener para los consumidores. Así que hay un alto grado de conocimiento, comprensión de qué es la colusión y por qué puede resultar dañino para los mercados y los consumidores. También preguntamos una serie de preguntas sobre las sanciones para las empresas y los individuos que se coluden. Y cuáles son las sanciones más adecuadas para, por ejemplo, las empresas responsables de coludirse. Y en este caso, 80% de los encuestados nos indicaron que la compensación, o sea, las empresas deben compensar los consumidores afectados. También un 60% mencionaron clausurar la empresa por un periodo de tiempo y cerca de 50% respondieron que las multas a beneficio de fiscal puede resultar una sanción adecuada. Con respecto a individuos, como por ejemplo gerentes de una empresa que toman la decisión de coludirse, los encuestados también mostraron que favorecen sanciones bastante duras. Por ejemplo, 73% de los encuestados respondieron que los individuos deben ser sancionados con penas de cárcel. Y un 60% también mencionan descalificación de cargos públicos y un porcentaje alto también de las multas a estos individuos en particular. También es interesante notar que dentro de los encuestados, cuando preguntamos sobre penas de cárcel en particular, un 70% sugirieron penas de cárcel entre 1 y 10 años de duración, así que una pena de cárcel bastante larga. Entonces, hasta ahora hemos mostrado que los resultados significan que hay un alto grado de conocimiento, también un alto reproche hacia esa conducta dentro de los encuestados. También preguntamos, por ejemplo, cuánto conocen de los casos, etc. Preguntamos si conocen algunos casos específicos donde las autoridades persiguieron y sancionaron la corrupción. El 80% de los encuestados
mencionaron el caso de papel higiénico, papel confort, 36% de casofarmacias, más de 30% de los casos, el caso de pollos, y unos 15% más o menos mencionando los 3 casos y algunos otros también. Así que también hay conocimiento de casos específicos de colusión. Finalmente, preguntamos a la gente cómo perciben la colusión en comparación con otros crímenes económicos. Y nos mencionaron, o sea, nos respondieron que una mayoría percibe la colusión igual de grave como la estafa, la evasión de impuestos por parte de empresas, el robo y no dar boletas de nuevo por parte de las empresas. Así que la gente también reconoce que la colusión es un crimen como el robo o evasión de impuestos y estafa. Así que también eso es un resultado importante. ¿Y cuál es la importancia de estos resultados? Yo en el paper discuto un poco los resultados de otros países porque hay un par de países en que se realizaron encuestas similares, por ejemplo, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, etc. Y comparado con estos países, los resultados en Chile sugieren un alto grado de conocimiento y altos niveles de reproche hacia la corrupción, más que en otros países, mucho más que en otros países. Por ejemplo, el porcentaje de gente que dicen que los individuos deben ser penalizados con penas de cárcel es mucho más bajo, como un cuarto, no sé, 25%, 30%, 36% máximo en Estados Unidos, que dicen que los individuos pueden ser penalizados con penas de cárcel para coludirse. Entonces, altos niveles de reproche en Chile hacia esta conducta. Y yo en el paper discuto un poco cuáles son las razones para estas actitudes y explico eso vinculado con la desigualdad en el país y las actitudes o la desconfianza que las personas tienen hacia, en particular, las empresas grandes, los empresarios, etc. Obviamente en los últimos 15, 10 años han surgido muchos casos del crimen de cuello y corbata, digamos. Por ejemplo, corrupción o otros casos de crímenes económicos como el caso de la Polar, Penta, Sokimich, además de todos estos casos de corrupción. Y eso realmente ha disminuido la confianza que tienen las personas hacia empresarios y también sus actitudes con respecto a cómo deben ser sancionadas estas conductas. La importancia también de los resultados es que en términos de políticas públicas sabemos de esa encuesta de que hay un reproche fuerte a la corrupción. La gente conocen del tema y quieren que esa conducta sea sancionada con sanciones duras. Y eso obviamente con las últimas reformas a la ley de libre competencia en 2016 también, o sea, la gente tiene un consenso fuerte sobre cómo deben ser penalizados estas conductas. Así que en términos de políticas públicas también hay un apoyo a políticas más duras, sanciones más duras con respecto a la corrupción. Estableció el cambio de la ley en 2016 es que la Fiscalía Nacional Económica investiga el caso de corrupción. Si comprueba que existe una corrupción, o sea, eso se presenta en el Tribunal de la Defensa de Libre Competencia, etcétera, hay consecuencias, sanciones, pero eso no es, o sea, la Fiscalía Nacional Económica en casos graves de corrupción presenta el caso, un requerimiento al Fiscalía Nacional, el Ministerio Público. Eso es donde se persigue, o sea, el tema
penal, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Porque, o sea, hay muchas razones, porque, o sea, por máximo, o sea, hay uno o dos casos al máximo al año de corrupción descubierto, y muchos de estos casos, o sea, no tienen suficiente evidencia, etcétera. Y también hay un periodo, o sea, primero la Fiscalía Nacional Económica tiene que tomar la decisión de presentar un requerimiento ante el tribunal, y eso termina, y después de eso van a poder presentar el requerimiento al Ministerio Público. Así que hay una secuencia: primero el tema económico se resuelve, y luego lo penal. Y hasta ahora, hasta hoy, no hemos llegado a esa segunda etapa de presentación de un caso al Ministerio Público. Es un tema difícil porque muchas veces los estándares de evidencia para los casos penales son mucho más altos, o sea, para mostrar que existía un tema penal, es mucho más alto que mostrar que ocurrió una colusión. Hay evidencia económica, o sea, de modelos económicos, etcétera, pero para poner gente en la cárcel necesitas más evidencia dura. Y en muchos países, cuando introducen sanciones penales a individuos por tema de corrupción, pasa mucho tiempo antes de que alguien se vaya al cárcel. Así que no es algo que en 2016 adoptamos esa ley, así que ahora mucha gente va al cárcel. O sea, es bastante el tema de evidencia, y muchas veces toma bastante tiempo antes de que la fiscalía, o sea, la agencia o sea, el órgano del Estado que investiga estas cosas, realmente tiene un caso fuerte, un caso sólido para poner gente en la cárcel. La modalidad online tiene ese problema de no ser muy representativo de la población, porque obviamente sabemos que alguna gente tiene más acceso, más acceder encuestas online, etc. O sea, hay temas de representatividad, pero, o sea, lo que sugieren es usar pesos, o sea, ponderar las respuestas, porque no sé, si tienes menos representantes de regiones, que fue, por ejemplo, el caso en mi encuesta, puedes ponderar las respuestas de la gente o sea, de la gente de las regiones, o si tienes, por ejemplo, en términos etarios también, tengo más gente joven que gente... sí, adultos. Así que al final, o sea, se ponderan los resultados. O sea, o sea, el tema es que si eso afecta los resultados o no, o sea, entonces es un problema grave para el tema, porque si mi muestro es más educado, más joven, o sea, que viven en Santiago, etcétera, y aún con la ponderación quizás no se completamente elimina ese problema, pero sí, o sea, creo que los resultados quizás, o sea, quizás en un muestreo que representa mejor la población chilena podría haber salido más alto en temas de conocimiento, temas específicos, etcétera. Si un muestreo menos educado obviamente va a tener menos conocimiento, etcétera. Pero con respecto a actitudes, esperarías que temas como educación, edad, etcétera, no afecte tanto y afecta de manera o sea, menos significativo los resultados. En el paper discuto los resultados de las únicas encuestas que he visto en la literatura, que son en países de organización de OCDE, más desarrollados, y no hay estudios que se han hecho en la región o en otros países emergentes o de ingreso medio, etc. O sea, todos los
los estudios que han hecho sobre ese tema, o sea, que tengan encuestas, etcétera, se ha hecho en países con economías más avanzadas. Así que es en un sentido un resultado interesante, importante por esta razón también, que no existan estudios similares en otros países emergentes. Sí, o sea, obviamente envié el paper a otros colegas en distintos países, etcétera, y muchos han mostrado interés en replicar algo similar en otros países. Por ejemplo, tengo un colega en Colombia que quería hacer algo similar, pero no existen. En términos de legislación, como es la situación de Chile en términos de legislación o implementación de políticas con respecto a eso, estamos en términos de legislación ya súper avanzadas. O sea, la ley está en papel, o sea, tenemos o casi todos los instrumentos, estrategias que se puede tener. Así que el tema es tener los recursos para implementación y implementar como fuertemente, perseguir los cárteles, perseguir la colusión, etc. Pero creo que en Chile en general, en la región, está bastante bien, junto con algunos otros países como Brasil, por ejemplo, México, más en América del Norte, pero tienen políticas de competencia, políticas anticarteles bastante sólidas, junto con Chile. Así que en términos de legislación estamos súper bien. En términos de implementación creo que todavía quizás falta un poco, pero hay voluntad, y hay voluntad pública también. Eso muestra Claro. que hay bastante atención.